Tan hermosa de la mañana de hoy, de nuestro culto de primicias y consagración del trabajo. Así que si usted ha traído algo que simbolice su trabajo, un utensilio con el cual usted trabaje, la tarjeta con la cual usted se representa, venga acá al frente y tráigala y colóquela en este altar que hemos representado. Y en unos momentos vamos a estar orando para consagrar nuestro trabajo. De pronto usted tiene allí su tarjeta profesional, si usted trabaja en un vehículo, usted tiene allí la tarjeta de su carro, algo que simbolice el trabajo. Y por supuesto, si usted no tiene trabajo, pues debía traer una hoja de vida o algo en el cual le pidiera a Dios ese trabajo que usted anhela. Y vamos a estudiar hoy a través de la palabra de Dios acerca de las primicias, ¿Y por qué nosotros como cristianos celebramos las primicias y la consagración del trabajo? Quizá algunos dirán, bueno, las primicias eran una fiesta que era exclusiva para el pueblo judío. Entonces algunos dirán, como yo lo veo en el Antiguo Testamento, solo los judíos deben celebrar la fiesta de las primicias, pero como yo no soy judío, yo nací en Popayán, en Collaima, en el Guamo, entonces yo ¿por qué debo celebrar la fiesta o por qué debo traer primicias a Dios? Y cuando nosotros estudiamos toda la Biblia nos damos cuenta que las primicias, más que un mandamiento para un pueblo, encierran principios de bendición económica para nuestra vida, porque si usted estudia, vuelvo y le repito, toda la Biblia, se da cuenta que las primicias no solo las celebró el pueblo de Israel, sino que incluso antes de que ya existiera o antes de que se formara el pueblo de Israel, ya habían personas que le daban a Dios las primicias. Antes de que existiera la ley, ya habían personas que celebraban, que daban, que ofrecían a Dios las primicias. Y luego que vino nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento también encontramos pasajes que nos hablan acerca de las primicias. Así que no se encierre en esa mentalidad de que solo es una fiesta para el pueblo judío. No, encierra principios para todo aquel que quiera honrar a Dios a través de las primicias. Es por eso que yo quiero darle 4 principios en esta mañana de por qué nosotros celebramos la primicia, y que usted a través de las primicias que trajo hoy, que usted apartó desde enero, desde su primer sueldo, desde su aumento de sueldo, su primer día de trabajo, entonces usted se pueda anclar a lo que dice la palabra de Dios y recibir esas ventajas, esas bendiciones que trae el celebrar las primicias. Y lo primero que yo le quiero decir acerca de las primicias es que practicar las primicias es un asunto de fe. Al practicar las primicias yo tengo que poner en práctica ¿mi qué? Mi fe. Si yo no practico estas ofrendas especiales de las primicias con fe, entonces yo no voy a sacar la mayor bendición de traer mis primicias a Dios. Pastor, ¿por qué es un asunto de fe? Porque la Biblia dice que las primeras cosechas, las primeras ganancias se denominan primicias. Es lo primero que Dios nos da en un año, es lo primero que Dios nos da en un negocio, es lo primero que Dios nos da en una planta que sembramos, en un oficio que ofrecemos. Y se requiere fe porque significa que al dar lo primero nosotros no sabemos qué vendrá más adelante, cómo será el resto del año laboral, cómo será el resto del mercado laboral, cómo le irá a mi producto, a mi servicio. Y quizás nosotros como
hombres, como mujeres, llenos de miedos, de temores, diríamos, bueno, si conservamos lo primero que nos da el trabajo, pues quizás si nos va mal, vamos a tener algo de provisión para guardar. Pero Dios, que conocía nuestros temores, que conocía esa mentalidad del vivir solamente por vista, por lo que podemos ver, dijo: yo quiero que ustedes tomen una ofrenda especial que se llama primicia. Y no solamente la ofrenda que me van a dar, sino la fe de que eso que me dieron, que era lo mejor, que era lo primero, traerá como consecuencia que lo demás también venga bendecido, venga bueno. Y en la Biblia hay un ejemplo de un hombre que tuvo que dar sus primicias y lo hizo con miedo porque no sabía acerca del futuro, y es Abraham. Abraham, en el libro de Génesis capítulo 22, dice que Dios le dio su primer hijo, su primogénito, después de que había luchado casi 100 años para tener un hijo. Dios se lo concede, Dios se lo da, y después de que el niño ha crecido, Dios le dice a Abraham: quiero que me des las primicias, quiero que me des lo primero. Y Abraham dice: pero ¿cómo? Si es lo único que tengo. Entonces Dios le dice: acuérdate que yo te dije que serías padre de multitudes, que tus hijos serían como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham decía: pero si solamente tengo uno, el primero, el primogénito, ¿cómo me dices que yo sacrifique a mi único y primogénito hijo? Quizás si Abraham no hubiera actuado con fe, hubiera dicho: hagamos una cosa, yo me guardo a mi primer hijo y tú dame otros 2, otros 3, y con mucho gusto el más malo de todos yo te lo sacrifico. El que se porte mal, ese es para ti. Pero Dios sabía que tenía que trabajar con la fe de Abraham, a punto de que más adelante Abraham se llamó el padre de la fe. Y Dios dijo: no, yo quiero el primero. Y narra la historia que Abraham, con fe, y dice el libro de los Hebreos, sabiendo que aún Dios podía resucitar a ese hijo de entre los muertos, fue y dio ese sacrificio. Y aunque Dios no le permitió sacrificarlo, sí estaba examinando lo que había en el corazón. Por eso es que las primicias son una ofrenda, un sacrificio a ciegas, porque no sabemos cómo nos va a ir en este 22, en este año 2022, pero sí sabemos que cuando nosotros traemos nuestras primicias es un asunto de fe, y entendemos que si le damos lo primero y lo mejor al Señor, entonces Él bendecirá el resto de nuestras cosechas, Él bendecirá nuestro trabajo, Él bendecirá nuestra familia. Por eso, dar las primicias es un asunto de fe. De fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 4 que por la fe Abel sacrificó, Abel trajo ofrendas al Señor de lo mejor que él tenía. Otro hombre que entregó a Dios sus primicias antes de que fuera instituido en la ley fue Abel. Y Hebreos 11 versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Pero pastor, ahí no dice que Abel dio las primicias. Bueno, en el texto original, que es Génesis capítulo 4 versículo 4, dice que y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel
y a sus ofrendas. Él tomó las primicias de sus animales, y no solo las primicias, sino lo mejor, lo más gordo. Pero dice el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos, que lo hizo primero ¿con qué? Con fe. Por la fe ofreció Abel sacrificio. Y termino este punto diciendo que si tú hoy no vas a dar tus primicias con fe, es mejor que te abstengas de hacerlo. Decía el pastor ahorita, si la vas a dar con temor, ay Señor, después de traer esta ofrenda me voy a morir de hambre. Después de traer esta ofrenda me van a embargar. Ay, debía haber más bien primero haber pagado los impuestos de la casa y luego traer las primicias. Así por lo menos aseguro dónde vivir si me quedo sin trabajo. No, venga hoy con fe delante del Señor. Señor, no sé lo que pasará. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que aún no ha sucedido. Y aunque no ha sucedido todo el año 2022, yo sé que tú estarás conmigo en las finanzas. Número 2, las primicias es un asunto de generaciones. Número 1 es un asunto de fe, pero también dar a Dios las primicias es un asunto de generaciones, de familia, es un asunto de hijos, es un asunto de hogar. Siempre que vemos cuando el pueblo traía primicias a Dios, lo hacía en un contexto familiar, lo hacía en un contexto de hogar, de personas bajo un mismo techo. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. Trae una promesa muy linda para tus hijos, para tus hijas, para tus generaciones. Ezequiel 44, 30. Porque no solamente es para quien la da, sino para sus generaciones, para su descendencia. Ahorita veía una imagen muy bonita, una imagen familiar de nuestra familia. Y es que la siguiente generación son nuestros hijos, y mi hermano ya tiene 2, y él siempre le da el diezmo, la ofrenda y el diezmo a Daniel para que lo lleve. Pero hoy, cuando estaba allá, entonces la esposa le dijo, dele al niño la ofrenda. Y entonces le dijo, Daniel, mira, esto es la ofrenda, y él ya sabe que eso es la ofrenda, ¿cierto? Pero después le dijo, y vamos que te voy a dar un sobre para que hoy des las primicias. Y yo dije, uy, un niño tan chiquito dando primicias, porque tiene 3 añitos, va a cumplir ahorita 4. Y tomó, y entonces le explicaron qué era la primicia rápidamente, y le dijo, y vas a decirle a la profesora que esta no es la ofrenda, son las primicias. Entonces yo entiendo que ahora es una cuestión de nosotros como padre enseñar a nuestros hijos la bendición de dar las primicias. Porque mire lo que dice Ezequiel capítulo 44 versículo 30, dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas. Y mire la promesa tan hermosa que dice al final, dice, para que repose la bendición, ¿en dónde? ¿Cuántos quieren que la bendición de Jehová repose en sus casas? Y no se trata de un lugar físico, porque quizá usted tenga que cambiar la casa este año. Si la tienen arriendo, quizá Dios este año le dé una casa propia, entonces usted tendrá que irse, y usted dice, ay, pero es que la bendición quedó en esa casa arrendada. No, no se trata del lugar físico, se trata de las personas que conforman el hogar. Por eso es un asunto de generaciones, de sembrar. Y ahí el versículo es claro cuando dice, háganlo, traigan las primicias a los sacerdotes, porque las primicias siempre son
para los sacerdotes, en este caso para los ministros del evangelio. Y a través de las primicias yo puedo enseñarle el temor de Dios a mis hijos. Enseñarle la honra a Dios a mis hijos. Enseñarle a Dios de que no hay que robar. Cuando se instituyeron por primera vez las primicias en Deuteronomio 14:23, ya como una fiesta, el Señor dijo el lugar exacto en donde se debían traer las primicias, porque como es una ofrenda especial, pues no se podía llevar en cualquier momento, ni se le podía entregar a cualquier persona, sino que el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 23, nos dice cómo es el lugar, pero también, vuelvo y le digo, nos enseña cómo sembrar el honor, el respeto, el temor a Dios. Dice el 23 del capítulo 14: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Es decir, el templo, la casa, ese fue el lugar que Dios escogió. Y sigue diciendo: traerás, número 1, el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite. Porque una cosa es la ofrenda de mis diezmos que yo le doy a Dios, y otra, dice el versículo, sigue diciendo, y las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas ¿a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días, para que tengas temor de Dios. Y yo entiendo que hay gente que le roba a Dios lo que Él pide, eso es una verdad. Hay gente que roba a Dios a través de sus diezmos, de sus ofrendas y de sus primicias. Pero cuando yo enseño a mis generaciones el temor a Dios, lo hago a través de las ofrendas. No puedo enseñarle a mis hijos: hay que honrar a Dios con el corazón. No, tiene que haber una lección objetiva. Y esta semana sucedió algo en nuestra familia, en nuestra casa, que tenemos esa costumbre y que nos han enseñado a honrar a Dios. Hace 15 días yo estaba en un lugar, estaba leyendo, y enfrente había una mesa con una chica. Se fueron las chicas, se fueron de allí, y una de ellas dejó la cartera allí. Entonces yo la vi, y apenas la vi dije: ay, se le quedó la cartera, y salí corriendo. Está en un centro comercial, y salí corriendo a buscarla y no la encontré. Otro diría: uy, tan de buena. Y cuando yo abrí, tenía plata adentro. Y yo: ay, qué bendición. Yo la busqué y ella no apareció. Pero no, a mí me enseñaron a honrar a Dios con el dinero. Entonces miré los papeles y estaban allí. Entonces dije: voy a buscarlo por Facebook, y la encontré. Y le escribí y le dije: muchacha, vea, usted estaba allí con sus amigas y usted dejó la cartera. Ella me dijo: ay, sí, muchas gracias, lloré mucho, yo pensaba que mis papeles. No importa, quédese con el dinero, me dijo, pero entrégueme los papeles. Yo le dije: no, señorita, yo ni soy un cazarrecompensas, ni un ladrón, ni un afet, no, yo simplemente quiero devolverte lo que es tuyo. Ay, pero tranquila, yo voy hasta la casa y se lo llevo. Y fuimos con Edwin y lo llevamos, y ella: ay. Entonces siempre que me sucede eso a mí, hago una oración: Señor, que cuando nos pase a nosotros, en nuestra familia, también suceda lo mismo. Y ayer mi hermana dejó el celular en el taxi, y cuando dijeron en el taxi, yo: no, mejor lo hubiera dejado en la plaza de mercado, que es más fácil que lo entreguen. Cuando ella llama y el taxista le dice: sí, chica, mire, yo me bajé, la busqué, le pregunté, aquí no está, venga a tal punto y reciba su celular. Yo entiendo que es cuestión de honra, de temerle al Señor. Entonces, si yo no puedo honrar a Dios cuando Dios me da mi sueldo y de allí saco mis diezmos, porque entiendo que si toco eso es robarle a Dios, ¿cómo no voy a robarle a otra persona? Si mis hijos ven que yo no honro a Dios con las ofrendas,
¿cómo voy a enseñarle a él que no roben el trabajo, que no le robe los colores al niño? Por eso cuando se instituyeron las primicias, Dios dijo, pero enseñarás en tu casa que traer los diezmos y las primicias a Dios es un asunto de honra, porque de esa manera tendrás temor del Señor. Así que es un asunto de generaciones, de dar ejemplo. Número 3. Bueno, no les enseñé la segunda bendición, ¿no? Es un asunto de generaciones. Pero número 3, las primicias. Número 1 les dije que era un asunto de ¿qué? De fe. Número 2, un asunto de ¿qué? De generaciones. Y número 3 es un asunto de santidad. ¿Un asunto de qué? De santidad. ¿Por qué? ¿Me hará más santo traer las primicias? No. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16. Romanos, capítulo 11, versículo 16. Hablando acerca de Cristo, y vuelvo y le digo que el Nuevo Testamento utiliza esa figura de las primicias. Habla acerca de la primicia de los muertos, la primicia de la resurrección, dando a entender la importancia de lo primero. Dice Romanos capítulo 11, versículo 16, dice, pues si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aunque acá está dando un ejemplo acerca de la resurrección de Cristo y de cómo Él fue la primicia, Él está colocando el ejemplo de la ofrenda de las primicias, ¿cierto? Porque como leíamos en los versículos anteriores, de toda la masa el pueblo traía las primicias a los sacerdotes para entregarlas a Jehová. Entonces el apóstol Pablo dice, yo quiero que ellos entiendan la importancia de lo primero, y dijo, tomemos la ofrenda de las primicias para dar ese ejemplo. Y da un principio muy importante diciendo que si tú vas a hacer un pan y sacas la masa y la amasas por un tiempo y sacas una parte para darse la ofrenda como a Dios como primicias, el resto de la masa, solamente porque tú sacaste un pedazo y se la ofreciste a Dios, el resto de la masa se santifica, se hace santa. Ahora, hoy quizá algunos traigan pan como primicia, pero en nuestro contexto occidental y en siglo XXI tenemos la moneda de cambio, el dinero. Entonces hoy traemos dinero como primicia. Otros traerán frutas, otros lo traerán en especies. No se trata solo de dar en dinero, pero hoy quizá la mayoría hemos traído al Señor una ofrenda en dinero. Y lo que dice la palabra de Dios es que cuando yo traigo eso que puede simbolizar el aumento del salario que me dieron este año, un día completo de trabajo, un mes completo de trabajo, una provisión especial, qué sé yo, como le dije en el primer punto, es un asunto de fe. Algunos me preguntarán, ¿cuánto es, pastor? Conozco personas en la iglesia que han dado su primer sueldo y hoy les va muy bien. Conozco personas que traen un día del mes y les va bien. Conozco personas que traen el primer negocio, la primera venta, y les va bien, porque no hay una medida estándar. Pero lo que sí está diciendo el pasaje es que cuando yo ofrezco a Dios las primicias, el resto del dinero que Dios me da es santificado. ¿Cómo así? ¿Se vuelve cristiano el dinero? ¿Hace la oración de fe? ¿Empieza a venir a la iglesia? No. Santificado significa que es para Dios. Significa que no solamente yo voy a administrar el dinero, sino que Dios va a tomar eso y va a decir, eso es santo, entonces yo puedo administrarlo, yo puedo bendecirlo, yo puedo interferir allí. Porque entiendo que aunque le doy la primicia a Dios, el resto de mi dinero también le pertenece a Dios, aunque yo tenga que administrarlo.
Y si hay algo que yo quiero, es que el dinero que Dios me da sea santificado. Tanto dinero ilícito que hay en el país, negocios torcidos, narcotráfico, sicariato, lavado de dineros. Se daña, se corrompe el dinero. Pero lo que Dios me da a mí, cuando yo traigo las primicias, es santificado. Y aunque ese dinero traiga una estela de pecado, de muerte, Dios lo santifica. Y esa semilla que venimos a sembrar dará un fruto de bendición. Por eso es que yo tengo que traer las primicias a Dios con alegría, no con tristeza. Si usted va hoy a dar sus primicias con tristeza, con dolor, como si le quitaran, no, Señor, si yo preferiría dar mis primicias a un riñón, llévate mi riñón, Señor. No, esa no es la actitud. Siempre debe ser con alegría. Deuteronomio 26 nos recuerda esto. Simplemente déjeme leer lo que dice Deuteronomio 26, 10 y 11. Dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Así que si hoy alguien lo va a hacer por obligación, como que se siente mal, absténgase de hacerlo. Es una bendición para aquel que entiende que se hace con alegría, con generosidad, porque estoy santificando a Dios mis primicias. Y por último, para orar al Señor y para ministrar las primicias y bendecir el trabajo, las primicias es un asunto ¿de qué? De bendición, de mucha bendición. Y quizá uno de los pasajes más conocidos por nosotros es Deuteronomio 3, 9 y 10, cuando dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Proverbios 3, 9 y 10, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra, bendición. Y el versículo 10 entonces dice: entonces tus lagares se multiplicarán, tendrás abundancia de frutos. Es bendición económica, porque estamos sembrando economía, estamos sembrando dinero, estamos sembrando esfuerzo, estamos trabajo. Será retribuido económicamente en nuestras vidas. Y estoy seguro que todos queremos que nos vaya bien. Entonces entendamos que la bendición va más allá del trabajo duro. Sí, hay que trabajar duro. Va más allá de la buena administración, porque hay que ser un buen administrador. La bendición de Dios es completa. Y quiero cerrar con una historia que está en la Biblia. Y usted la va a leer conmigo, porque cuando yo oraba al Señor, el Señor me traía una palabra de profecía para algunos. Una palabra de profecía para algunos. Quiero que, si usted ha traído sus primicias o si usted va a consagrar en este mes sus primicias, tome esta promesa que Dios le va a dar a usted, porque es para una fecha indicada, es para una fecha establecida. Mire la bendición de las primicias en un ejemplo vivo, en un ejemplo claro. Colóquese sobre sus pies y vamos a leer todos este texto. Segunda de Crónicas 31, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Mire la bendición que Dios trajo a un pueblo entero por traer las primicias. Segunda de Crónicas, ¿qué? Versículo 5. Mire, el pueblo estaba mal. Si usted lee los capítulos anteriores, estaba en una decadencia moral,
económica. Pero hubo un hombre que se llamaba Ezequías que se levantó, y Ezequías cambió todo y dijo: lo primero que vamos a hacer al Señor es traer las primicias, a ver cómo nos va, porque el pueblo verdaderamente estaba mal en todo sentido. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y cuando ¿está conmigo? Quiero que todos lo leamos. Amén. Si alguien no lo tiene, compártalo, porque acá hay algo para su vida, para su negocio. Mire lo que dice, versículo 5 dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron, ¿cuántas? Muchas primicias. ¿De qué? Grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los ¿qué? Los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de la cosa que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. Y acá viene la palabra de Dios para tu vida. Mire lo que dice el versículo 7. ¿Cuándo lo hicieron? ¿En el mes qué? Tercero. En el mes tercero lo hicieron. Comenzaron a formar aquellos y terminaron ¿en cuál mes? ¿Cuántos meses? 4 meses. Y el Señor me decía: de aquí a 4 meses darán resultado las primicias que trajiste hoy. ¿Y cómo? Sigamos leyendo para orar con fe. Dice: cuando Ezequías y los principales vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Mire lo que dice el versículo 10. Wow. Dice: y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó. Mire lo que le dice el Señor en esta mañana a usted: desde que comenzaron a traer las ofrendas de la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Levante su mano y diga: Señor, hoy trae y veré este fruto de las primicias, y de aquí a 4 meses veremos milagros económicos en las familias, en las empresas, en los trabajos, y seremos sorprendidos y se cumplirá lo que dice tu palabra. Habrán montones, habrá abundancia, habrá para traer a la casa de Dios.